Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy quiero hablarte acerca de la energía sexual, el deseo sexual y cómo podemos transmutar la energía. Antes que nada quiero comentarte un poco mi situación, mi experiencia personal, cómo fueron los últimos años. La verdad que antes de haber empezado a entrenar, yo tenía falta de seguridad, falta de confianza. Te estoy hablando del año 2021 cuando empecé a entrenar calistenia. Hasta ese entonces no me sentía bien conmigo mismo, pero no lo sabía. Por lo tanto, eso repercutía en mi rendimiento sexual. A la hora de tener relaciones sexuales, no tenía... era una persona que no duraba demasiado teniendo relaciones sexuales, me excitaba muy fácil, no podía controlar ese deseo, esa necesidad de querer tener relaciones sexuales. Y eso estaba totalmente ligado primero a la parte física, a que no estaba seguro, no me gustaba lo que yo veía en el espejo, no me gustaba el hecho de tener exceso de grasa, no tener la masa muscular que a mí me gustaría. Eso influyó un montón en qué, en mi seguridad, en mi confianza, en mi autoestima. Por lo tanto, eso repercutía en mis relaciones sexuales y también en el área psicológica, ¿no? En el área mental, si se puede llegar a decir, cómo uno canaliza esa energía y el deseo sexual, poder ponerlo en algo que sea mucho más productivo, ¿no? Esto es literalmente un trabajo, un entrenamiento mental que probablemente si no tenés pareja, te sucede como me ha sucedido a mí, que uno terminaba acudiendo a la masturbación, por ejemplo, ¿no? Durante muchos años en mi vida, el hecho de consumir no por, ¿no? O el porno que normalmente se consume hoy porque es un vicio más. Cuando uno no lo puede controlar en cierta medida, es un vicio más. Estamos de acuerdo de que la industria del no por también está hecho adrede como para lucrar con el deseo, con la fantasía tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces, cuando uno no está fuerte mentalmente, termina recayendo en ese tipo de malos hábitos, vicios. Ojo, la masturbación no es mala, la masturbación es una forma de conocer tu cuerpo, pero cómo hacerlo de una manera que sea saludable y no con el fin solamente de sentir placer, deseo o eyacular, ¿no? Entonces, la mejor manera, o al menos cómo lo viví yo desde mi experiencia, que fue que a partir del entrenamiento, a partir de que yo empecé a entrenar y a cambiar mis hábitos, alimenticios, a cambiar mi mentalidad, mi entorno, fue empezar a canalizar esa energía. ¿Sí? La energía sexual, al igual que el amor, son de las energías más poderosas del universo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno no las puede canalizar, cuando uno no puede como, no sé si contener sería la palabra, pero sí transmutar la energía hacia algo mucho más productivo, llega un momento donde uno termina desbordando, donde uno quizás termina no haciendo las cosas que sabe que debería hacer, que te van a llevar a estar en una mejor posición por el hecho de tener o estar pensando en eso la mayor parte del tiempo y no saber cómo liberarse de esa energía o cómo transmutar esa energía. Cuando hablo de transmutación hablo de convertir, ¿no? Esta palabra la saco del libro de Napoleon Hill, La transmutación sexual, es uno de los puntos más importantes. Donde por el hecho de que es una energía muy poderosa, ¿no? El hambre o el deseo sexual, mejor dicho, es una energía muy poderosa que si uno consigue la maestría de poder esa energía invocarla hacia metas, objetivos, sueños, proyectos, va a acelerar mucho el ritmo con el cual logra esas cosas. Porque es tener literalmente un fuego interior adentro tuyo que si vos lo sabes cómo direccionar bien, te va a ayudar a estar más enfocado, a tener más lucidez, a tener más energía, a trabajar más, a estar menos cansado. Por eso después, bueno, vienen un montón de ahora que basado en evidencia científica o técnicas, ¿no? Como el NoFap, que es la no eyaculación, por ejemplo, ¿no? Yo hay algunas cosas que las he intentado, que las he probado, que he experimentado sinceramente. Tampoco me considero un experto al 100% en lo que es energía sexual. Hay un montón de cosas que debo mejorar, que debo aprender, que debo seguir conociendo, investigando, aprendiendo e implementando, obviamente. Pero sí puedo hablarte de mi experiencia. Cuando empecé a entrenar, que gané confianza y seguridad y autoestima, abandoné la masturbación, abandoné la pornografía, porque sabía que esas cosas
venían por una falta de amor propio en cierta manera, no simplemente por el deseo sexual, porque sí, el deseo sexual es algo sano, es algo natural, es orgánico, pero también se puede transmutar a algo mucho más productivo. Por ejemplo, en mi caso, en la creación del contenido, en la creación de trabajar en mis proyectos personales, en tener las metas bien definidas y trabajar hacia ellas. Obviamente que esa energía la puedo transmutar a través del ejercicio, del entrenamiento. Todas estas cosas son maneras de uno poder canalizar la energía sexual. Justamente me han comentado, me han preguntado los últimos días, hemos hablado con algunas personas a través de mi mensaje directo, inclusive con algunos alumnos también, acerca de la lujuria, ¿no? El hecho de querer tener ese deseo sexual constantemente y de no sentir de no poder controlarlo. Y es uno de los jefes finales, como se dice, ¿no? De los monstruos finales. Así creo que lo dice la Biblia, ¿no? Que la lujuria es el monstruo final. Cuando uno puede llegar a vencer eso, lo puede vencer todo. ¿Por qué? Porque no depende de nada externo en cierta manera. La lujuria es algo que nace desde el interior tuyo. No es algo que vos te metés y dependes de eso, sino del deseo sexual incontrolable de querer tener constantemente relaciones. Y eso va mucho también en el trabajo del autodominio y de autocontrol. ¿Cómo yo trabajo con eso? ¿Cómo yo puedo controlar? Y literalmente lo que a mí más me sirve muchas veces es cuando puedo direccionar o canalizar esa energía hacia algo productivo. ¿Sí? Obviamente que no te voy a decir que lo he hecho durante años, porque no lo he hecho durante años, sí, durante algunos meses, varias semanas, muchas veces, durante algunos meses quizá alguna que otra vez, pero ese impulso, ese deseo sexual también es como una energía, es como un ki que nosotros tenemos, ¿no? Como la energía aquí que se ve antes en los dibujitos, que si nosotros aprendemos a controlarla, literalmente podemos crear lo que querramos, porque el cerebro, la mente humana puede crear lo que sea. El tema es que nuestra atención, nuestro foco está dirigida muchas veces en cosas que nos distraen y no en cosas que nos mantienen enfocados. Entonces, creo que el hacer consciente, el simple hecho de si vos estás viendo este video y que te haga consciente de algo que te pueda llegar a servir de este video, ya la próxima vez que sientas la necesidad de ver pornografía, de masturbarte o de simplemente tener relaciones sexuales constantemente con tu pareja, con tu relación, que hagas esa recapacitación y decir, ok, ¿cuántas veces dijiste que no a tener relaciones sexuales? Sobre todo los hombres, ¿no? Que los hombres al tener más, es como que tenemos mayor deseo, mayor testosterona y se nos presenta más constantemente, ¿no? Ese deseo de querer tener relaciones. Entonces, ¿cuántas veces dijiste que no a masturbarte, a mirar pornografía o a tener relaciones? ¿Cuántas veces que tuviste las ganas dijiste, mejor voy a aprovechar para hacer tal cosa? Mejor voy a trabajar en ese proyecto, en esa tarea, voy a crear algo. ¿Cuántas veces? O simplemente siempre te estás entregando al deseo. Porque si te estás entregando al deseo constantemente es porque no lo estás pudiendo controlar. El deseo te está controlando a vos. Y ahí estás perdiendo autodominio y estás perdiendo tu poder. Vos sos quien debe controlar esa energía. Vos sos el dueño de tu cuerpo, de tu mente, tu espíritu, tu alma, tu corazón. Entonces vos tenés que, en el proceso, aprender a ser consciente cuando llega ese impulso, ese deseo grande. Y a veces tener la fortaleza, porque requiere de fortaleza y de coraje el hecho de poder decir que no. Ya sea que sea masturbación, pornografía o deseo sexual. Entonces, la tarea que te voy a dejar, la práctica que quiero que te lleves de este video es eso. Cuando aparezca una situación donde ese deseo salga, no digo que siempre, pero poco a poco, a veces, una de cada 2, una de cada 3 veces, empezá a retener ese impulso, ese deseo. Empezá a controlarlo, empezá a canalizarlo. Decís, tengo un impulso, por ejemplo, tengo un impulso elevado a tener relaciones sexuales. Quizás mi pareja no puede o no tiene. O tengo, no sé, me masturbo. Mejor voy a trabajar en un proyecto. Mejor voy a trabajar en hacer una tarea. Voy a trabajar en algo que sea productivo, en algo que me acerque a vivir la vida de mis sueños. Empezá a transmutar esa energía, empezá a canalizarla hacia algo. Y a medida que lo repita vas a ir viendo el poder que tiene eso. Esto es un trabajo y es algo que yo también aplico. Ya te digo, yo no soy ningún maestro, pero es algo que verdaderamente lo he experimentado y quiero transmitírtelo en este video. Así que espero que te haya servido. Déjame abajo en los comentarios
¿Qué es lo que más te sirvió este video? Agradecería un montón que le des un like, que te suscribas, que actives la campanita, ya que eso ayuda e impulsa al canal a crecer. Compartir este video a algún amigo, a alguna amiga, a alguien a quien pueda llegar a servirle. Si te gusta hablar sobre todo este tipo de temas, abajo en la descripción del video te dejo el enlace de mi escuela de calistenia y mentalidad, donde hablamos de entrenamiento de calistenia, alimentación, hábitos, fitness, mentalidad, todo lo que te ayuda a elevar el ser. Gracias una vez más por llegar hasta acá, y una cosa más, confío en vos, da lo mejor de vos y vas a lograr todo lo que te propongas. Nos vemos en el próximo video.